Y muy buenas tardes a todos los y las asistentes que nos ven, como bien dice Manuel, desde todas las partes del mundo. En el webinar que empezamos ahora vamos a hablar precisamente de la valoración de empresas. Obviamente vamos a estar hablando media hora, 40 minutos. No pretendemos en ese tiempo que salgáis aquí con todos los conceptos clarísimos, pero sí con un mapa un poco general de cómo es la manera en la que se puede valorar una empresa y en función de qué tipo de empresa nos estemos refiriendo, pues qué métodos se ajustan más o menos. Esa es un poco la idea central, con un capítulo final donde unimos valoración e inversiones, con la idea, lógicamente, de que a la hora de hacer una ronda de inversión, a la hora de plantearnos ya sea una compra, una entrada de un inversor o el ejercicio al que nos vayamos a enfrentar, pues lógicamente tenemos que partir, como vamos a ver, de un valor aceptado por lo menos por ambas partes, ¿no? Como decimos, la presentación se va a estructurar en torno al concepto del valor de una empresa. Vamos a hacer una descripción bastante rapidita y sin entrando un poco más en detalle en los métodos bueno, pues que hemos pensado que se pueden ajustar más a nuestra audiencia de hoy, para terminar hablando relacionando estos dos conceptos, ¿no? Cómo a la hora de plantear una ronda de inversiones, pues el valor de la empresa en un momento dado pues puede cambiar y cómo afecta eso pues a la composición del accionariado, al valor que cada uno de las participaciones de cada uno, a las negociaciones que se llevan, etcétera, etcétera. Y lo veremos un poco apoyado en un ejercicio muy sencillito donde veremos cómo se elabora una cap table, que no es más que una tabla de capitalización donde se explica cómo, lo vamos a ver enseguida con ejemplos. Se explica cómo es la composición del accionariado antes y después de la ronda. Bueno, pues la primera pregunta obvia: ¿cuánto vale una empresa? ¿Cuánto vale Uber a día de hoy? ¿Cuánto vale Google? Más que cuánto vale, la pregunta que yo me haría es ¿cómo sabemos cuánto vale? ¿No? Porque al final decimos, bueno, pues Google compra no sé qué aplicación por no sé cuántos miles de euros. ¿Cómo se llega a ese valor? Porque realmente no es lo mismo valorar a la General Motors, que tiene factorías por todo el mundo, o empresas con muchos más activos, o valorar al grupo Inditex, por ejemplo, con los inmuebles que tiene o con las marcas. No es lo mismo valorar eso que valorar una empresa emergente de Internet o una empresa ya consolidada como puede ser Facebook, WhatsApp, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, aunque esto puede parecer una obviedad y en el fondo lo es, el valor de algo no está definido hasta que no hay un equilibrio entre lo que las dos partes o las partes que están interviniendo llegan a un acuerdo. Yo puedo decir, yo tengo una startup maravillosa, tengo una idea de negocio buenísima y puedo plantear que mi idea de negocio vale no sé cuántos millones de dólares o de euros o de bitcoins, da lo mismo. En ese momento es muy subjetivo porque lógicamente quien esté al otro lado a la hora de invertir, a la hora de comprarme o a la hora de valorar, pues lógicamente tendrá que aceptar ese valor. Y lo mismo que nosotros cuando estamos en un mercado comprando, pues decidimos que un producto es caro o barato y en función de eso decidimos comprarlo o no, pues con una empresa pasa un poco parecido. No es exactamente igual porque las empresas no tienen un precio de venta al público normalmente, pero sí tenemos la forma de calcular cuál es el valor de una empresa para diferentes propósitos. ¿Para qué necesitamos saber cuánto vale una empresa? Pues como decimos, en situaciones que se nos ocurren igual muy lógicas, como puede ser la búsqueda de inversión, una compraventa, una fusión o cualquier tipo de operación de este estilo donde el accionariado se va a modificar y, lógicamente, pues va a haber una contraprestación, un dinero o unos activos que se van a entregar a cambio de una parte o de toda la empresa. Otro momento fascinante dentro de la vida de una empresa, si es que llegamos a ellos, la salida a bolsa. En el momento de salir a bolsa, lógicamente, pues hay que hacer una valoración de la empresa por diferentes métodos y normalmente encargada a un despacho especializado que diga que nuestra empresa vale tanto y en base a eso pues se va a capitalizar en el mercado de valores. Y luego
Por supuesto que hay muchos más situaciones en las que es muy interesante saber lo que va nuestra empresa. Yo diría que siempre. Precisamente desde el punto de vista de la estrategia, de la dirección de una empresa, desde el punto de vista estratégico, conocer el valor, bien sea de la empresa en su globalidad o bien de diferentes líneas de negocio, pues nos va a permitir, lógicamente, pues tener unos argumentos muy sólidos a la hora de plantear pues si esta línea merece ser reforzada, si la inversión en marketing tiene que subir en estos productos, o si tenemos que mm, acometer acciones y ver si nos estamos desviando de los objetivos. Nosotros periódicamente vamos a plantear unos objetivos y esos objetivos se tienen que reflejar en una serie de indicadores. Uno de estos indicadores en el que podemos medir si nos estamos acercando o no a lo que queremos que nuestra compañía sea, puede venir de aquí, puede venir de los elementos que se utilizan para valorar una empresa. Hay muchos más casos. Pues en el caso de una herencia, de una salida de uno de los socios, en fin, hay multitud de casos. La idea es plantear una necesidad. No vamos a entrar en detalle en todos los casos. A la hora de, bien, hay una necesidad de conocer el valor de una empresa por diferentes motivos, sea cual sea. Eh, a la hora de saber, de plantearnos esta necesidad, lógicamente lo que queremos es saber cómo lo vamos a valorar. Si es una empresa que cotiza en bolsa, pues es relativamente sencillo, ¿no? Vamos a mirar el valor de la acción y en base a eso, pues nos podemos hacer una idea bastante acertada de si esa empresa, pues está en un valor o en otro. Pero creo que la audiencia que tenemos hoy y normalmente el tipo de alumnos con los que tratamos en la escuela o la gran mayoría de las compañías con las que ya sean proveedores, clientes o partners no suelen estar o a veces sí tenemos clientes que están en bolsa y hay que tratarlos convenientemente, pero normalmente las startups y las empresas medianas y pequeñas pues no tenemos a veces esas aspiraciones y aún así tenemos que llegar a otros métodos para poder valorar. Y ahí es donde entran los diferentes métodos de valoración. Lo que vamos a hacer ahora es un repasito un poco histórico y por familias de los diferentes tipos de valoración. En algunos entraremos un poquito más en profundidad y en otros un poco menos. Pero la idea es que tengáis muy claro que hay una serie de métodos, de familias de métodos o de tipos de métodos agrupados de diferentes maneras que nos van a servir todos para llegar a lo mismo o no. Quizá por diferentes métodos no lleguemos al mismo valor de la empresa y eso es una cuestión muy interesante de plantear, ¿no? Porque si estamos planteando una venta de una compañía o casos muy mediáticos como los que hemos tenido hace pocos años con el Corte Inglés en España, por ejemplo, donde una parte del accionariado planteaba su salida de la empresa y por tanto a cambio exigía una cantidad de dinero o pretendía una cantidad de dinero muy diferente a la que los dueños y gestores de la empresa le pretendían dar. Mm, ¿Quién estaba obrando mal? Pues no, ninguno estaba obrando mal en ese sentido. Simplemente las dos partes estaban valorando la empresa por diferentes métodos, ¿no? Hay muchas maneras de valorar una empresa. La primera familia, la más históricamente utilizada, son los métodos que llamamos estáticos o los métodos basados en el patrimonio, basados en el balance. Básicamente, una empresa vale lo que vale su activo. Luego hay otro tipo de métodos, pues se pueden corregir, podemos hablar de valores de reposición, valores de liquidación. Son diferentes indicadores que se calculan siempre a partir de una foto fija, por eso los llamamos métodos estáticos. Nosotros cogemos el balance de la compañía en un momento dado y decimos, esta compañía en base a sus activos vale tanto. Ya digo, hay diferentes métodos con diferentes criterios que no podríamos abordar en el tiempo de este webinar, pero que tengáis un poco esa concepción. Los métodos estáticos no tienen en cuenta, digamos, si la empresa hoy tiene unas expectativas de crecimiento o tiene un determinado movimiento que le va a hacer irse hacia un lado a otro. Hace una foto y dice, esta empresa vale tanto. Los métodos dinámicos, como no podía ser de otra manera, pues tienen en cuenta estas variaciones y eh, sobre todo en empresas que tienen pocos activos, que están empezando y que muchas veces lo que tenemos a la hora de plantear una ronda de inversión es un precioso plan de negocio y poquito más,
pues muchas veces tenemos que tirar de ese tipo de métodos, métodos basados en proyecciones muchas veces, ¿no? El método más conocido de esta familia es el método del cash flow, y dentro del cash flow el del cash flow libre. Lo que hacemos en este método es estudiamos normalmente en 2, 3, 4, 5 años máximo una compañía, hacemos unas cuentas de qué es lo que vamos a facturar, qué es lo que vamos a tener de costes y hacemos una cuenta de resultados previsional y vamos haciendo una serie de cálculos para llegar al cash flow libre. El cash flow libre como concepto es el dinero que la empresa es capaz de generar una vez que ha satisfecho una serie de necesidades tanto internas como como externas, ¿no? Una vez que al final conceptualmente es el dinero que está disponible dentro de la empresa y es un indicador muy aceptado en todo el mundo para llegar a valorar una empresa. Nosotros calculamos el cash flow libre de 3 años, por ejemplo, hacemos mediante una maniobra de actualización, porque lógicamente el dinero dentro de 3 años no tiene el mismo valor y hay que convertirlo pues con una fórmula simple de matemática financiera y calculamos un valor. Y ese valor lo más probable es que no coincida en absoluto con el valor del activo en ese momento, con lo cual, pues volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Entramos ahí en una discusión en la que tenemos dos métodos perfectamente válidos para valorar una empresa que utilizan diferentes criterios y, por lo tanto, no llegan al mismo resultado. Hay unos métodos basados también en la cuenta de resultados de la empresa, que son los métodos de los múltiplos, que tienen una aplicación muy rápida y se utilizan mucho, sobre todo en empresas que pertenecen a sectores donde están donde hay mucha información y lo que se hace con estos métodos es decir, bueno, pues esta empresa vale 3 veces su resultado neto, por ejemplo, o su beneficio operativo, o su EBITDA, o su cifra de negocio, o las ventas. Se utiliza mucho el EBITDA. El EBITDA es, de alguna forma, el beneficio antes de intereses, depreciaciones, amortizaciones, impuestos. Como seguramente sabéis, pues es el primer indicador un poco de la salud de una cuenta de resultados de una empresa. Entonces, decimos que esta empresa vale tantos, vamos a unas tablas y decimos que esta empresa vale tantas veces su EBITDA y es una forma muy rápida de aproximar el valor. Lo que ocurre con este método es que no es de aplicación, así como los otros dos métodos son de aplicación general, para aplicar este método que es muy rápido y se usa bastante también, necesitamos que nuestra empresa esté dentro de unos grupos donde se ha hecho una serie de análisis y donde se vea un poco pues que hay una correlación y que pertenece vamos, que haya datos sobre ese tipo de empresas. Históricamente, no pierdo ni un minuto con esto, los métodos mixtos combinan elementos patrimoniales con elementos previsionales, elementos dinámicos, para mediante una fórmula más o menos compleja intentar llegar a un valor de consenso entre una estimación de lo que vale una empresa y una realidad de cuáles son sus activos hoy. Se utilizaron mucho en los años 80 y algo de los 90, pero hoy en día, pues precisamente por esa complejidad y porque no aportan tampoco una verdad absoluta, pues se están dejando de utilizar bastante. Y luego hay otro tipo de métodos, pues como seguramente sonará el, mm, el EVA, el método métodos del valor añadido. Hay otro tipo de métodos y otro tipo de indicadores que sirven muy bien para poder hacernos una idea de cuál es el valor de una empresa. La pregunta del millón: ¿cómo elegimos el mejor método para valorar una empresa? Pues no existe. O sea, ni aquí ni en ningún sitio os van a dar esa respuesta. El mejor método es el del free cash flow o el del múltiplo del EBITDA o el del activo corregido. Son métodos los tres válidos, pero ninguno de los tres es el mejor. Va a depender mucho cómo es nuestra empresa, de en qué momento nos encontramos, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente, como decíamos hace un rato, si la empresa está en bolsa o va a salir a bolsa, si la empresa está cotizando en bolsa, pues lo más inmediato es acudir al valor de la acción. Pero, lógicamente, eso no suele ser el caso para la mayoría de la gente que se suele interesar por nuestros webinars. Si la empresa tiene muchos activos, estamos hablando pues eso del Corte Inglés, de Inditex, de IBM, de empresas muy grandes con edificios, con un activo físico o un activo intangible como puedan ser marcas registradas, Coca-Cola, etcétera, etcétera, pues hay otra forma de valorar que tiene que ver que quizá ahí los métodos basados en el patrimonio, en esos activos, tanto físicos como intangibles, pues puedan
de alguna forma ser un reflejo más fiel. Al fin y al cabo, el mejor método es el que mejor refleje cuál es el estado de la empresa. Y con todas las consecuencias que esto tiene para el vendedor o para el propietario siempre va a ser poco, y para el accionista nuevo o para el comprador pues siempre va a ser caro, ¿no? Entonces, dentro de esa percepción, de un punto de vista objetivo, nosotros como analistas o como una empresa, como un asesor que vayamos a hablar de una empresa, nuestro criterio debería ser cómo reflejar de alguna manera con el valor de la empresa el estado fiel de la empresa, y que realmente sea una valoración justa, ¿no? El método del cash flow libre es un método que se utiliza mucho, sobre todo para empresas, bueno, para empresas que están empezando y para empresas consolidadas, pero es de gran aplicación, como digo, para startups, para rondas de inversiones, porque es un método que nos permite trabajar con la ilusión, ¿no? Nos permite trabajar con el futuro, con lo que vamos a generar. Lógicamente, cuando un inversor le presentemos el método del cash flow libre y veamos que somos capaces de generar muchísimo dinero en los próximos 2, 3 años, pues nos va a pedir un poco más. Nos va a pedir pues cuál es nuestro equipo de trabajo, cómo lo vamos a conseguir, cuál es nuestro plan de negocio, cuál es nuestro mercado potencial, cuál es nuestra diferenciación. Al final siempre vamos a lo mismo, ¿no? Nos vamos a tener que ser capaces, bien como empresarios o bien también como buscadores de inversión. Nos vamos a tener que diferenciar de alguna manera. Las opciones que tienen hoy en día los inversores para poder decidir dónde va su dinero son muchísimas, con lo cual, pues, nuestro plan de negocio tiene que estar muy bien hecho, y tenemos que convencer y enamorar y encandilar de alguna forma a ese inversor, inversora, para que decida irse con nosotros. Y, lógicamente, un estudio bien hecho, por ejemplo, con uno de estos métodos, pues puede ser una buena elección, siempre y cuando no tengamos eso, pues como otro tipo de elementos, porque no deja de ser un método basado en expectativas. Cuando hablamos de empresas de nueva economía, de empresas que muchas veces sus activos son dos portátiles en una habitación, o el mítico garaje donde empezó Apple o muchas más empresas como YouTube y demás, en sus inicios, estoy refiriendo a sus inicios. Ahora mismo los activos que pueda tener Google son probablemente la convierten en una de las mayores empresas del mundo, ¿no? A nivel desde el punto de vista patrimonial, estoy hablando, no solamente de expectativas. Pero cuando hablamos de expectativas de empresas, cuando nació WhatsApp, cuando Facebook no se sabía muy bien todavía cómo iba a evolucionar, en fin, todas estas empresas que a todos nos suenan y que todos estamos de alguna forma relacionados con ellas y que probablemente estemos trabajando en algún proyecto similar, cuando hablamos de esta nueva economía, que está muy basada en la tecnología, que está muy basada en activos mucho más intangibles que pues en ideas, en modelos de negocio, en cosas que no son, que ni son tan protegibles ni son tan fáciles de valorar. Hay una serie de indicadores, empresas que actúan en todo el mundo, y sobre todo empresas que trabajan con unas velocidades monstruosas. Plantear para una empresa de Internet un horizonte a 5 o a 10 años, como se hacía hasta hace relativamente poco, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Vete a saber dentro de 10 años la ventaja competitiva que tengo hoy, cuál va a ser. Trabajamos con horizontes mucho más cortos, etcétera. Entonces, en estas empresas de nueva economía, aparte de todos los métodos que hemos utilizado, a mí me gusta también indicar, aunque no son métodos de valoración estrictos como tal, me gusta también hablar de una serie de indicadores. Pues lógicamente todo el mundo conoce la TIR o el valor actualizado neto, etcétera, pero una serie de indicadores intrínsecos para este tipo de negocios, que sobre todo para las tiendas por Internet, para los e-commerce, pero no solamente, que tienen mucho que ver con cuáles son esas expectativas, y que pueden venir a reforzar muy bien un plan de negocio con un cálculo del valor de empresa mediante, por ejemplo, el método del cash flow. Eh, este tipo de indicadores, como digo, pueden venir a reforzar muy bien y a dar una solidez que es muy necesaria a la hora de buscar un inversor. El primer valor que se nos puede ocurrir es la tasa de conversión en cualquier proceso, tanto de conversión de lead a potencial, de potencial a cliente, de cliente a cliente recurrente, etcétera. En cualquier paso que alguien tenga que dar haciendo un clic en nuestra página, pues vamos a ir midiendo esas tasas de conversión, y no va a ser lo mismo a la hora de presentar un plan de negocio, pues decir que tenemos una tasa de conversión alta o una tasa de conversión baja. Indicadores como el ticket medio de compra, pues son muy interesantes también, porque nos permiten hacernos una idea de cómo es ese cliente y cómo es el producto que vendemos.
y lógicamente pues nos posiciona de alguna forma dentro de la tipología de empresa, de si somos empresas que de vender tickets de compra bajos pero mucho volumen, o tickets de compra más altos a menos volumen, o lógicamente si vendemos con tickets altos y mucho volumen, pues mucho mejor. Pero es un indicador que cada vez está cobrando también más peso. El coste que tenemos, lo que nos cuesta ganar un cliente nuevo, esto es una batalla tremenda en el marketing online, como probablemente habréis visto en otras masterclass de otros compañeros, compañeras. Lo que nos cuesta adquirir un cliente comparado con el valor que le vamos a sacar, con el margen que ese cliente nos va a dejar mientras sea cliente de nuestra empresa. Ese tipo de indicadores nos va a dar también, nos va a posicionar muy bien a la hora de enfrentarnos a un inversor, a una inversora o a un grupo inversor y decirles, bueno, pues este es nuestro plan de negocio y esto lo vamos a conseguir de esta manera y estamos convencidos porque tenemos esta serie de indicadores. Un último indicador, hay más indicadores de este estilo, pero he seleccionado un poco aquí los 5 que me parece que son más, o para mí, o los que más he utilizado probablemente. La tasa de rotación, así como captar un cliente cuesta mucho, perderlo es un drama. O sea, siempre se dice que cuesta mucho, 10 veces más conseguir un cliente nuevo que mantener uno existente. Bueno, no sé si son 10 veces o son 3 o son 7, ¿no? Pero en cualquier caso, perder un cliente hay que saber. Siempre se pierden clientes, es algo inevitable, pero hay que saber por qué, hay que saber cuántos, hay que saber en qué momento y hay que tener una estrategia para no perderlos o para perder los menos posible. Con todos estos indicadores y probablemente alguno más que se nos escape, podemos hacer un complemento de nuestro plan de negocio, un anexo, un capítulo específico que a un posible inversor o estamos centrándolo un poco en una tema de búsqueda de inversión porque, como veréis en la tercera parte de la presentación, vamos a ir a ello. Pero en cualquier momento, para demostrar la salud de nuestra empresa, pues este tipo de indicadores, aparte de todos los que hemos visto, que son, digamos, los métodos de valoración más puros, nos van a venir muy bien. Vale, pues llegamos al punto en el que ya sabemos lo que vale nuestra empresa de alguna forma. Por el método que sea, de la batería de métodos que hemos visto así de forma un poquito rápida y quizá atropellada, por lo que os pido un poco de disculpas, pero realmente prefería dar una idea general y explicar o mencionar al menos los diferentes métodos o las diferentes familias de métodos para antes de entrar en ese tercer capítulo. Como digo, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en lo que vale nuestra empresa, llegamos a través de una negociación, llegamos al punto en el que vamos a pretender que alguien ponga dinero en nuestra empresa. Vamos a llegar a una ronda de inversión, ¿no? De alguna forma, ese valor de empresa que es que hemos negociado, que probablemente nosotros hemos planteado y hemos defendido mediante un plan de negocio con un método de los llamados dinámicos, hemos llegado a una cantidad y luego lo hemos reforzado con unas expectativas, con unos indicadores que ya tenemos a día de hoy, con un equipo que está trabajando que es muy eficaz y con unos planes que tenemos y unas ideas diferenciales y unas propuestas de valor que realmente hacen que ese inversor esté totalmente cautivado, estamos ya hablando de modificar la participación en la empresa. Ya tenemos, el inversor ha decidido entrar con nosotros y ha decidido entrar por una cantidad concreta. Le hemos ofrecido, por ejemplo, el 20% de la empresa a cambio de 300.000 euros o la cantidad que sea. En ese momento, esta persona o este grupo de personas o esta empresa o este ente, sea lo que sea, se va a convertir en un participante más. Va a modificar nuestra estructura empresarial. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues hay una forma muy sencilla que es a través de este elemento, de una tabla de capitalización, que veremos ahora un ejemplito muy sencillo, donde lo que vemos es los integrantes, quiénes son los dueños, quiénes tienen la participación de la empresa, cuánto valen esas participaciones en diferentes momentos, porque haremos la tabla antes de la inversión y después de la inversión, y qué porcentaje tiene cada uno. Y de ahí después pues veremos un poquito cómo funciona, ¿no? Como os digo, el ejemplo que vamos a plantear para fijar este concepto es muy sencillo y con valores totalmente inventados y facilitos de calcular. Dos emprendedores míticos de Apple, YouTube, etcétera, montan una empresa con 30.000 euros de capital social y
deciden que cada uno tenga el 50%. Y en un momento dado, después de unos primeros pasos y un plan de negocio fantástico, pues llegan en un programa de incubadoras o en un programa de inversión, consiguen llegar a un inversor y este inversor entra con 250.000 euros a cambio del 20% de la sociedad. Bueno, se decide, de alguna forma, con todo lo que hemos visto hasta ahora, se plantea un valor para esta empresa y ese valor es tal que el 20% son 250.000 euros. Esto es lo que vamos a llamarle el valor post-money. Ahora lo veremos todo en el ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esta tabla? Pues muy sencillito. Planteamos una etapa inicial donde solamente están los dos socios, como vemos, el fundador A y el fundador B. Y creo que no se me ve el ratón como voy moviendo por aquí, pero bueno, mejor casi. Como digo, el capital inicial es de 30.000 euros. Vemos que el fundador A tiene una cantidad de 15.000 y el fundador B una cantidad de 15.000. 50% cada uno y en total el 100%. Y llega el inversor. El inversor aporta 250.000 euros a cambio de un 20%. Esto es una negociación a la que se ha llegado donde de manera implícita lo que se viene a decir es que hay una valoración post-money. Post-money implica después de sumar el dinero que el inversor aporta, esos 250.000 euros, hay una valoración de 1.250.000, de forma que esos 250.000 son un 20%. Si hacemos un cálculo inverso, 250.000 entre el 20% tendría que ser la quinta parte del total. Lógicamente, la quinta parte de 250.000 euros pues son 1.250.000. Hay otro valor, que es el valor pre-money, que es el valor que la empresa tiene antes de sumar el dinero que este grupo inversor está aportando y que simplemente es restar del valor post-money el valor de la inversión, que son 250.000 euros, y como todo se ha preparado para que sea muy facilito, pues es un valor de 1.000.000 de euros. Entonces, nosotros llegamos, fijaros un poco lo que estamos planteando, una empresa que nos ha costado 30.000 euros, le hemos sido capaces de, con nuestro trabajo, con nuestra propuesta de valor, con todo nuestro desarrollo, hemos sido capaces de llegar a un punto en el que esos 30.000 euros que invertimos se han transformado en 1.000.000 de euros, porque es el valor que tiene la empresa descontando, digamos, o antes de estos 250.000 euros. Eso ya nos gustaría a muchos, ¿no? Con 30.000 euros más, lógicamente, unos años de trabajo y de esfuerzo, poder llegar a una empresa que vale 1.000.000 de euros. Bueno, esto lo asumimos, suponemos que esto es así, y lo que vemos es cómo se reparten las participaciones. Eh, Lógicamente, bueno, podría ser de otra manera, pero como los socios A y B tienen el 50% cada uno, de alguna forma ahora van a tener el 50% de lo que no tiene el nuevo inversor. Si el nuevo inversor tiene un 20%, el 80% restante se reparte a partes iguales, por eso cada uno de los socios tiene un 40%, que son 500.000 de euros. Esos 500.000 de euros sumados, ese 1.000.000 de euros corresponde con la valoración pre-money, que es de alguna forma el valor que la empresa tiene antes de que el inversor ponga su dinero. El inversor pone su dinero y la empresa llega a tener un valor post-money de 1.250.000, donde el 20% corresponde al inversor y el otro 80% a partes iguales, 40 cada uno, corresponde a los fundadores. Fijaros lo que ocurre, que es lo que decíamos hace un momento, por cada 15.000 euros que ha puesto uno de los socios, se ha transformado en 500.000 de euros la rentabilidad. No estamos diciendo en cuántos años ha ocurrido esto, pero supongamos que han pasado, pues no sé, un par de años o tres. Está bastante bien. Lógicamente no es tan sencillo como decir yo pongo 15.000 euros hoy y mañana tengo, o dentro de 2 años tengo 500.000, porque si no todo el mundo lo haríamos. Lógicamente estos dos fundadores contaban con un proyecto fantástico, con una propuesta de valor, lo han testeado, lo han validado, han tenido sus primeros resultados y han sido capaces de convencer a alguien para levantar una ronda donde se entra con esta cantidad de dinero, ¿no? Dinero que, lógicamente, pues va a estar disponible para seguir trabajando en la compañía. Y esta es un poco la idea que os quería transmitir. Todo esto no tiene ningún sentido si no somos capaces de establecer el valor. Si yo no soy capaz de llegar a una ronda de inversión y decir, bueno, es que quiero que me des 100.000 euros o quiero que me des 1.000 euros, aunque sea, si yo no soy capaz de valorar y decir a cambio de qué estoy ofreciendo ese dinero a un inversor, a un posible inversor, pues lógicamente todo lo demás no tiene sentido. Por eso, los métodos de valoración de empresas o las
las técnicas de valoración de empresas son fundamentales que tengamos conocimiento. Lógicamente no vamos a poderlas dominar a la perfección, pero sí tener un poco una idea para que si nos vemos abocados a tener que contar con un asesor externo, con una empresa que nos haga una valoración, por lo menos saber de qué nos están hablando, entender qué tipo de métodos están utilizando y por qué utilizamos cada uno, o si tenemos que utilizar varios sin comparar, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión, es un capítulo igual no tan entretenido como puedan ser otras facetas del emprendedor, pero un poco por mi experiencia propia. Yo no soy financiero, yo empecé en el mundo de las empresas hace unos 15 años aproximadamente, cuando monté la mía. Yo en ese momento tenía una formación financiera justita y lo que he tenido que aprender muchas cosas de mucho, sobre todo al final un empresario lo que eres es un vendedor, pero no solamente un vendedor. Hay mucha gente que quiere vender y hacer marketing y se olvida de que hay una parte fundamental que son las finanzas y que tiene que tenerlas, que tiene que quizá no ser, podemos contratar a un director financiero, lógicamente, o una empresa que nos ayude con estas cosas, pero hay que conocer ciertos elementos y, en mi opinión, todo este mundo, todo este maravilloso mundo de la valoración de empresas, pues tiene una parte que por propia responsabilidad tenemos que conocer.